Bienvenidos a Leyendas Oscuras. Hay lugares que guardan secretos tan antiguos que ni siquiera el concreto y el acero pueden contenerlos. Construimos sobre la tierra creyendo que el progreso borra el pasado, que las estructuras modernas nos protegen de lo que vino antes. Pero a veces, lo que enterramos encuentra la manera de recordarnos que sigue ahí, esperando. Esta es la historia de un edificio que nunca debió construirse, y de las voces que nunca dejaron de hablar. Mi nombre es Arturo Mendoza. En el año 2018, yo tenía 32 años y trabajaba como ingeniero civil para una constructora mediana en Monterrey, Nuevo León. Me había graduado con honores, había trabajado en proyectos en toda la zona metropolitana y me consideraba una persona completamente racional. No creía en fantasmas, ni en maldiciones, ni en nada que no pudiera explicarse con datos y cálculos. La ciencia era mi religión y los planos arquitectónicos, mis escrituras sagradas. Ese año, nuestra empresa ganó la licitación para supervisar las últimas etapas de construcción de un complejo de apartamentos en la colonia Obispado, cerca del centro de Monterrey. El proyecto se llamaba oficialmente Residencial Vista del Cerro, un nombre genérico para un edificio de 8 pisos con 48 departamentos. La zona estaba en pleno desarrollo, con cafeterías nuevas y gimnasios modernos brotando en cada esquina. Era el tipo de proyecto rutinario que habíamos manejado docenas de veces. Lo que no sabíamos entonces era que el terreno tenía historia. La primera semana de marzo llegué al sitio para una inspección preliminar. El edificio ya tenía la estructura completa, las paredes divisorias estaban instaladas y solo faltaban los acabados finales en pintura, instalaciones eléctricas, pisos, ventanas. Mi trabajo era coordinar con los subcontratistas y asegurarme de que todo se entregara a tiempo para junio. Desde el primer día, noté algo extraño en el ambiente. Los trabajadores, en su mayoría hombres de entre 20 y 50 años que habían trabajado en construcción toda su vida, se movían con una tensión inusual. Nadie cantaba, nadie bromeaba. En obras anteriores siempre había música de radio, risas, el sonido constante de conversación. Aquí reinaba un silencio incómodo, interrumpido solo por el golpeteo de martillos y el zumbido de taladros. El capataz, un hombre llamado Esteban Ruiz, me recibió en la entrada con una expresión que no pude descifrar del todo. Tenía ojeras profundas y su mano temblaba ligeramente cuando me estrechó la mía. Ingeniero Mendoza, bienvenido, me dijo su voz ronca. Le voy a enseñar lo que llevamos hasta ahora. Mientras recorríamos los pisos, le pregunté cómo iba todo. Esteban tardó en responder, como si estuviera eligiendo sus palabras cuidadosamente. El trabajo va bien, dijo finalmente, pero algunos de los muchachos han estado pidiendo cambios de turno. Nadie quiere trabajar de noche. ¿Por qué?, pregunté, revisando mi portapapeles. Esteban se detuvo frente a una pared del cuarto piso, pasando su mano sobre el yeso gris. Dicen que escuchan cosas, murmuró en las paredes, sobre todo aquí, en el cuarto y quinto piso. Me reí, tratando de mantener un tono profesional. Esteban, los edificios hacen ruido, la estructura se asienta, las tuberías se expanden con el calor. Es completamente normal. Él no me miró, solo siguió acariciando la pared. No son esos ruidos, ingeniero, son voces. Voces que hablan. Anoté su comentario como una preocupación de los trabajadores, algo que debía abordar para mantener la moral. Pensé que quizás era el eco de conversaciones en otros pisos, o el viento colándose por las ventanas aún sin sellar. Nada. Esa noche revisé los archivos del proyecto en mi oficina. Por curiosidad busqué información sobre el terreno antes de la construcción. Lo que encontré me sorprendió. El lote había estado vacío durante más de 40 años, desde 1978. Antes de eso, según registros municipales, había existido ahí una casa antigua, una casona colonial construida a finales del siglo XIX. La propiedad había pertenecido a una familia adinerada, los Villarreal, hasta que en 1978 la casa fue demolida por razones de seguridad estructural. No encontré más detalles. Cerré la laptop pensando que era solo un dato curioso, nada relevante para mi trabajo. Al día siguiente, llegué temprano al sitio. Eran las 7 de la mañana y el sol apenas comenzaba a calentar el concreto. Subí al cuarto piso para revisar el avance de la instalación eléctrica. Los electricistas aún no habían llegado,
así que me quedé solo en el pasillo, rodeado de paredes desnudas y puertas sin marco. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera hablando del otro lado de una pared gruesa. Me detuve, aguzé el oído. El murmullo continuó, constante, sin palabras claras, solo el tono de una voz humana. Caminé hacia el sonido, siguiéndolo por el pasillo hasta el apartamento 403. La puerta estaba abierta. Entré despacio, el eco de mis pasos resonando en el espacio vacío. El murmullo parecía venir de la pared del fondo, la que daba hacia el patio interior del edificio. Me acerqué y presioné mi oído contra el yeso. El murmullo se hizo más claro, pero seguía siendo incomprensible. Golpeé la pared con los nudillos. Sonaba sólida, sin huecos. Revisé el plano en mi teléfono. Del otro lado había otro apartamento, el 404, que compartía esa pared medianera. Salí al pasillo y entré al 404. Vacío también, sin nadie. El murmullo había cesado. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, o quizás algún trabajador en otro piso cuya voz se había transmitido de forma extraña por la estructura, pero una parte de mí, una parte que no quería admitir, sabía que lo que había escuchado no tenía explicación lógica. Durante los siguientes días más trabajadores comenzaron a quejarse, no solo de las voces, sino de otros fenómenos, herramientas que desaparecían y aparecían en lugares donde nadie las había dejado, corrientes de aire frío en habitaciones cerradas, incluso bajo el calor sofocante de marzo en Monterrey, la sensación constante de ser observado. Un electricista llamado Fernando Soto se acercó a mí una tarde, pálido y nervioso. «Ingeniero, yo renuncio», me dijo sin rodeos. «No puedo seguir trabajando aquí». «¿Qué pasó, Fernando?» «Estaba instalando un contacto en el 5º piso, en el 507, estaba solo, lo juro, y escuché una voz de mujer clarita que decía mi nombre». «Fernando», así suave. Me volteé y no había nadie. Después escuché pasos corriendo por el pasillo, como de niño. Fui a ver y el pasillo estaba vacío. «No voy a volver, ingeniero. Mi familia me necesita vivo». No pude convencerlo de quedarse. Esa semana perdimos a 5 trabajadores más. El proyecto comenzó a atrasarse y mi jefe, el arquitecto Ramírez, comenzó a presionarme. Necesitábamos terminar antes de junio o enfrentaríamos penalidades económicas severas. Una noche, decidí quedarme después del horario normal para revisar el trabajo del día. Eran casi las 9 de la noche cuando me di cuenta de que estaba completamente solo en el edificio. Los guardias de seguridad hacían rondas cada hora, pero en ese momento estaban en la planta baja. Subí al 5º piso con mi linterna, ya que la electricidad aún no estaba completamente conectada. El edificio estaba sumido en sombras, con solo la luz de la luna filtrándose por las ventanas sin cristales. Entré al apartamento 507, el mismo donde Fernando había tenido su experiencia. El espacio era idéntico a todos los demás: sala, cocina, 2 recámaras, baño, paredes grises, piso de concreto, olor a yeso húmedo. Iluminé las paredes con la linterna, buscando algún defecto estructural que pudiera explicar los ruidos. Fue entonces cuando escuché el primer golpe en toc and toc. Con 3 golpes secos, rítmicos, que venían de la pared de la recámara principal. Me quedé paralizado, el haz de luz temblando en mi mano en tocan. Otro golpe, esta vez desde la pared opuesta. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, mi voz sonando ridículamente débil en silencio, y entonces, un susurro, una voz de mujer, clara como el agua. «Ayúdanos», en el frío me recorrió la columna. Retrocedí hacia la puerta, tropezando con mis propios pies. «Ayúdanos», repitió la voz, ahora más fuerte, más desesperada, a «no nos dejen». Salí corriendo del apartamento, bajé las escaleras de 2 en 2 y no me detuve hasta llegar a la calle. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Me senté en el cofre de mi camioneta, tratando de recuperar el aliento, diciéndome a mí mismo que había sido el estrés, que estaba trabajando demasiado, que necesitaba dormir, pero sabía la verdad. Había escuchado esa voz. Era real. Al día siguiente, contraté a un historiador local, el Dr. Julián Montemayor, para que investigara la historia del terreno. Le pagué de mi propio bolsillo, sin decirle a nadie en la empresa. Necesitaba saber qué había pasado ahí. El Dr. Montemayor vino a verme 3 días después, cargando una carpeta llena de documentos amarillentos y fotografías antiguas. «Ingeniero Mendoza»,
comenzó, acomodándose sus lentes. Lo que encontré es tan perturbador. Me mostró una fotografía en blanco y negro de la casona original. Era una estructura imponente de 2 pisos, con balcones de hierro forjado y ventanas arqueadas, hermosa, pero con algo inquietante en su arquitectura, como si las sombras fueran demasiado profundas. Esta casa perteneció a la familia Villarreal desde 1892, explicó el doctor. Don Gerardo Villarreal era un comerciante muy rico, pero también hizo una pausa. También estaba involucrado en prácticas que la gente del barrio consideraba oscuras. ¿Qué tipo de prácticas? Brujería, dijo simplemente. O al menos, eso creía la comunidad. Hay testimonios de vecinos de la época que hablaban de ceremonias nocturnas, de gritos que venían de la casa, de personas que entraban y nunca salían. Me mostró recortes de periódicos de 1977. Los titulares melaron la sangre. Descubren restos humanos en sótano de casona en Obispado. Autoridades investigan posible secta en antigua residencia. Familia Villarreal desaparece. Casa acera demolida en octubre de 1977. Continuó el doctor. Unos trabajadores municipales que hacían reparaciones en la calle descubrieron que el sistema de drenaje de la casa estaba obstruido. Cuando excavaron, encontraron muchos huesos. La policía intervino y descubrió que la casa tenía un sótano secreto que no aparecía en los planos originales. ¿Qué había en el sótano? Según los reportes policiales, encontraron los restos de al menos 12 personas. La mayoría niños y mujeres jóvenes. Las paredes del sótano estaban cubiertas de símbolos extraños, escritos con sangre. Había evidencia de que ese espacio había sido usado durante décadas, posiblemente desde que se construyó la casa. Sentí náuseas. ¿Y la familia? Desapareció antes de que la policía pudiera arrestarlos. Don Gerardo, su esposa Hortensia y sus 3 hijos adultos nunca los encontraron. La casa fue sellada, declarada zona de crimen y finalmente demolida en 1978. Pero aquí está lo importante, sacó un plano antiguo. El sótano nunca fue excavado completamente. Lo sellaron con concreto y construyeron encima Mayer el pleno. La ubicación del antiguo sótano coincidía exactamente con los pisos 4 y 5 del edificio actual. ¿Me está diciendo que construimos sobre una tumba? Sobre algo peor que una tumba, ingeniero. Sobre un lugar donde se cometieron atrocidades durante casi un siglo. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, pensando en las voces, en los huesos enterrados bajo el concreto, en las víctimas que nunca recibieron justicia. Al día siguiente, decidí que tenía que hacer algo. Hablé con el arquitecto Ramírez. Le mostré la investigación del doctor Montemayor. Él me escuchó con escepticismo, tamborileando sus dedos sobre el escritorio. Arturo, entiendo tu preocupación, dijo finalmente. Pero esto no cambia nada. El terreno está aprobado, la construcción está casi terminada. No podemos detener el proyecto por historias viejas. No son solo historias. Hay personas muertas ahí abajo, hace más de 40 años. Técnicamente ese crimen ya prescribió, y los restos ya fueron documentados en su momento. Legalmente estamos limpios, pero los trabajadores están asustados porque alguien les metió ideas en la cabeza. Necesito que controles la situación, Arturo. Ese es tu trabajo. Salí de su oficina sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. Sabía que tenía razón desde el punto de vista legal, pero algo dentro de mí gritaba que esto estaba mal. Profundamente mal. Decidí tomar medidas por mi cuenta. Esa noche, llevé al sitio a un sacerdote que conocía, el padre Miguel Ortega, y le pedí que bendijera el edificio. El padre aceptó, aunque con cierta reticencia. Llegamos al edificio cerca de las 10 de la noche. Llevé al padre directamente al 5º piso, al apartamento 507. Él llevaba su estola morada, un crucifijo y agua bendita. Comencemos, dijo con voz firme, y empezó a recitar oraciones en latín. Al principio todo estuvo tranquilo. El padre roció agua bendita en las esquinas de cada habitación, trazó cruces en las paredes con aceite consagrado. Su voz resonaba en el espacio vacío, solemne y poderosa. Pero entonces, en la recámara principal, la temperatura bajó drásticamente. Nuestro aliento se volvió visible. Pequeñas nubes de vapor en el aire inmóvil. El padre vaciló, pero continuó rezando. Las luces de mi linterna comenzaron a parpadear, y entonces escuchamos los golpes toquen, toquen, toquen. Venían de todas las paredes a la vez.
como si docenas de manos golpearan desde el interior. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gritó el padre, elevando el crucifijo. Los golpes se hicieron más fuertes, más frenéticos, y entonces comenzaron las voces. Primero una, después dos, después lo que sonaba como un coro de al menos 20 voces, todas susurrando, llorando, gritando, voces de niños, de mujeres, de hombres, todas mezcladas en una cacofonía de agonía que parecía venir de las mismas paredes. «Déjennos salir. Ayuda, mamá. Duele, duele, duele». El padre retrocedió, su rostro pálido, el crucifijo temblando en su mano. Esto no es solo una bendición lo que se necesita aquí, susurró. Esto requiere un exorcismo formal, y no estoy autorizado. Las voces subieron de volumen hasta convertirse en un grito ensordecedor. Las paredes comenzaron a vibrar, el polvo cayendo del techo. Mi linterna se apagó completamente. En la oscuridad absoluta sentí algo en una presencia. No una, sino muchas. Rodeándonos, observándonos, suplicándonos. «Tenemos que irnos», grité tomando al padre del brazo. Corrimos hacia la salida, tropezando en la oscuridad. Detrás de nosotros escuchamos pasos, muchos pasos, siguiéndonos, el sonido de pequeños pies descalzos corriendo sobre concreto. No miramos atrás. Bajamos las escaleras, salimos del edificio y no nos detuvimos hasta estar a media cuadra de distancia. El padre Ortega estaba jadeando, apoyado contra un poste de luz. Sus manos todavía temblaban. En mis 30 años de sacerdocio, dijo con voz quebrada, nunca había experimentado algo así. Esas almas no están atrapadas, ingeniero, ni están sufriendo. ¿Qué puedo hacer? Necesitas detener la construcción. Ese lugar necesita ser exorcizado, purificado, y los restos de esas personas deben ser desenterrados y recibir un entierro cristiano. De lo contrario, se santiguó. De lo contrario, cualquiera que viva ahí estará en peligro. Al día siguiente, presenté mi renuncia. No podía seguir siendo parte de ese proyecto. Le expliqué todo al arquitecto Ramírez. Le supliqué que detuviera la construcción, que contactara a las autoridades, que hiciera algo. Él me miró como si me hubiera vuelto loco. «Arturo, estás estresado. Tómate unos días libres. Piénsalo bien antes de renunciar. No voy a cambiar de opinión. Entonces acepto tu renuncia. Pero te advierto, si hablas de esto públicamente, si intentas sabotear el proyecto, te demandaremos por difamación». Salí de la empresa esa misma tarde, llevándome solo mis pertenencias personales y la carpeta que me había dado el doctor Montemayor R. Intenté contactar a periodistas, a activistas de derechos humanos, a la misma policía. Nadie me tomó en serio. El proyecto tenía demasiado dinero detrás, demasiados inversionistas poderosos. Mi historia era considerada el delirio de un ingeniero estresado. El edificio se terminó en julio de 2018. Los primeros residentes se mudaron en agosto. Al principio, todo parecía normal. Pero en octubre, apenas 2 meses después de la inauguración, los reportes comenzaron. Una familia en el apartamento 403 llamó a la policía, alegando que escuchaban voces de niños en las paredes por las noches. La policía no encontró nada. Una mujer en el 507 se despertó una noche y vio la silueta de una niña parada junto a su cama. Cuando encendió la luz, no había nadie. Se mudó a la semana siguiente. Un hombre en el 4º piso comenzó a tener pesadillas recurrentes sobre estar enterrado vivo. Se volvió obsesivo, comenzó a golpear las paredes de su apartamento diciendo que podía escuchar a personas atrapadas. Su familia tuvo que internarlo en un hospital psiquiátrico. Para diciembre, 15 de los 48 apartamentos estaban vacíos. Los residentes se iban sin dar explicaciones, algunos abandonando sus depósitos, desesperados por salir. En enero de 2019, ocurrió el incidente que finalmente cerró el edificio. Una niña de 7 años, hija de una familia que vivía en el 5º piso, desapareció dentro de su propio apartamento. Sus padres la acostaron a dormir, revisaron su habitación durante la noche, y por la mañana había desaparecido. La puerta del apartamento estaba cerrada por dentro, las ventanas también. No había forma de que hubiera salido. La búsqueda duró 3 días. Perros rastreadores, policías, bomberos, revisaron cada centímetro del edificio. No la encontraron, hasta que un trabajador que estaba reparando una tubería en el 4º piso escuchó un llanto dentro de la pared.
Rompieron el yeso y la encontraron ahí, dentro del espacio entre dos paredes que técnicamente no debía existir según los planos. La niña estaba viva, pero en estado de shock. No podía hablar, solo señalaba las paredes y lloraba. Cuando finalmente pudo comunicarse, semanas después, dijo que las manos la habían llevado ahí, que muchos niños le hablaron en la oscuridad diciéndole que se quedara con ellos. Ese mismo día, el gobierno municipal ordenó la evacuación total del edificio. Se abrió una investigación. Cuando finalmente demolieron secciones de las paredes del cuarto y quinto piso, encontraron algo que no debía estar ahí: cavidades en el concreto, espacios que coincidían exactamente con las dimensiones del antiguo sótano de la casa Villarreal, y dentro de esas cavidades encontraron huesos, más huesos, fragmentos que la excavación original de 1978 había dejado atrás. El edificio fue clausurado permanentemente en marzo de 2019, oficialmente, por problemas estructurales graves. La verdad nunca se hizo pública. Los inversionistas perdieron millones. El arquitecto Ramírez renunció. La constructora quebró. Yo seguí la historia desde lejos, recopilando artículos de periódico, testimonios de ex residentes, reportes policiales. Todo estaba ahí, la verdad completa, pero nadie quería verla. Visité el edificio abandonado una última vez en junio de 2019. Estaba rodeado por una valla metálica, con letreros de propiedad privada, no pasar. Me colé de noche solo para ver. El edificio estaba en silencio, vacío, pero cuando puse mi mano sobre la pared exterior, podía sentirlo. Una vibración tenue, como un corazón latiendo. Y si escuchaba con atención suficiente, todavía podía oír los susurros. Ayúdanos a no nos olviden. Estamos aquí. Nunca volví después de esa noche. Hoy, 7 años después del cierre, el edificio sigue ahí. Hay planes para demolerlo, pero cada vez que una empresa acepta el contrato, algo sucede. Equipos que se descomponen inexplicablemente, trabajadores que se niegan a entrar, accidentes extraños que retrasan el trabajo. Es como si el edificio mismo se resistiera a ser destruido, como si las almas atrapadas ahí dentro quisieran asegurarse de que su historia no sea olvidada. A veces, en noches tranquilas, conduzco por Obispado y paso frente al edificio. Desde la calle, parece solo una estructura más abandonada, un fracaso arquitectónico, pero yo sé la verdad. Y esa verdad me persigue cada noche, porque entiendo ahora que hay cosas que el progreso no puede borrar. Hay deudas que la sociedad nunca pagó, injusticias que nunca fueron corregidas, y esas cosas no desaparecen solo porque construyamos encima de ellas. El residencial Vista del Cerro fue clausurado oficialmente como no apto para habitación humana. Pero yo creo que la verdadera razón es otra. No era apto porque ya estaba habitado. Por las víctimas de don Gerardo Villarreal, por las almas que llevaban más de un siglo esperando justicia, y seguirán esperando, susurrando en las paredes, hasta que alguien finalmente las escuche. Si esta historia te hizo reflexionar sobre los lugares que habitamos y las historias que guardan, dale like a este video. Compártelo con alguien que aprecie estas leyendas. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos relatos. Este relato tiene fines de entretenimiento. Soy Pablo González, y esto fue Leyendas Oscuras.